Buenas noches. La violencia se volvió a apoderar de la narrativa electoral mexicana. Esta tarde fue asesinado otro candidato. Lo mataron mientras hacía campaña, a plena luz del día, en un lugar concurrido. Asesinaron a Abel Murrieta, candidato de Movimiento Ciudadano al municipio de Cajeme, Sonora. Abel Murrieta había sido procurador de justicia de Sonora y secretario de seguridad de ahí, de Cajeme. Con él suman 83 los políticos asesinados desde septiembre, cuando comenzó este inusualmente sangriento proceso electoral. Cerca de las 4:30 de la tarde, tiempo local, Abel Murrieta, candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cajeme, fue atacado a balazos. El atentado ocurrió mientras Murrieta hacía campaña en la colonia Comuripa de Ciudad Obregón, la cabecera municipal de Cajeme y la segunda ciudad más grande de Sonora. Campaña que el candidato había centrado en el combate a la inseguridad. Hasta donde tope, Abel Murrieta está pesado y Abel Murrieta no tiene miedo, eran sus lemas de campaña. Minutos después del ataque, una ambulancia trasladó al candidato al Hospital San José, donde se confirmó su muerte a familiares y equipo que lo acompañaba. Está llegando equipo de él y sí están confirmando la noticia. Están confirmando la noticia. En paz descanse Abel Murrieta. Abel Murrieta fue procurador de justicia de Sonora de 2004 a 2012 en los gobiernos de Eduardo Bursi y Guillermo Padres. La actual fiscalía tomó el ataque como contra uno de los suyos. En estos momentos hay consternación en Cajeme y Sonora por el lamentable hecho en el que perdiera la vida nuestro ex procurador, el licenciado Abel Murrieta Gutiérrez. Mi solidaridad con la familia, y en estos momentos me traslado a Ciudad Obregón. Me voy a Cajeme para estar al frente de estas investigaciones y condeno a quienes cobardemente realizaron este ataque. Quien también lo consideraba uno de los suyos era la familia Levarón, ya que Abel Murrieta asumió la defensa de la familia tras la masacre de noviembre de 2019. Hasta hoy seguía siendo el abogado defensor de los Levarón. Me duele tanto la pérdida de Abel Murrieta. Yo me iba a ver mañana ahí con él en Tijuana, Baja California. Yo lo iba a recoger en el aeropuerto a las 11 de la mañana. Tenía cosas que decirme que dijo que no me podía decir por teléfono. Es mi abogado, una inmensa pérdida. Yo no sé las causas, pero sí sé que mataron a un gran hombre, a un gran guerrero, a un gran procurador de la justicia. Hoy entre los suyos, su gente de campaña, Abel Murrieta recibió por lo menos 2 balazos, uno en el cuello y otro en la cabeza, en el centro de la ciudad, que prometió proteger. ¿Por qué? ¿Por qué se ha matado a tantos políticos? ¿Qué es lo que ha ocurrido? De acuerdo con la consultora Etelect, con el ajusticiamiento, porque eso fue, de Abel Guerra, son ya 83 los políticos asesinados desde que comenzó el proceso electoral, que comenzó en septiembre. De esas 83 personas, 32 eran candidatos o aspirantes a candidatos. La mayor parte de ellos, 88%, eran opositores a los gobiernos en los distintos lugares donde los mataron. Eran opositores, podemos decir que prácticamente todos los partidos, pero se ha matado fundamentalmente a candidatos opositores. Nunca México, nunca había registrado cifras así de asesinatos a políticos y a candidatos. No está por demás recordar que el 4 de marzo, hace 40 días, en Palacio Nacional, el gobierno federal anunció una estrategia de protección a candidatos, estrategia que no ha logrado detener esta carnicería. Porque ¿de qué otra forma habría que llamarla? Es una carnicería de opositores. La gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, tuiteó: expreso mi más enérgica condena al atentado que cobró la vida del candidato Abel Murrieta.
Mantenemos trabajo de colaboración con la Fiscalía de Justicia del Estado para que se dé con los responsables. Alfonso Durazo, el candidato de Morena al gobierno de Sonora, tuiteó: lamento profundamente el artero atentado en contra del ex procurador Abel Murrieta y candidato a la alcaldía de Cajeme. Este hecho debe esclarecerse y no quedar impune. El líder nacional de Movimiento Ciudadano, partido por el que competía el hoy asesinado candidato, el dirigente de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, dijo esto momentos después del crimen. Abel era esposo, padre, abuelo, un ser humano excepcional, que no merecía ser una víctima más de la violencia que se adueñó del país. Abel pagó por haber dicho una y otra vez en su campaña que tenía el valor de enfrentar al narco y que iba a poner orden en cuanto llegara a la alcaldía. Responsabilizamos de la muerte de Abel al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a la gobernadora del estado, Claudia Pavlovich, y al presidente municipal de Ciudad Obregón. Grave acusación, muy grave la que está haciendo el dirigente de Movimiento Ciudadano. Responsabiliza al presidente municipal, a la gobernadora de Sonora y al presidente López Obrador por el asesinato de esta tarde. Bueno, apenas el 30 de abril le preguntaron al presidente López Obrador sobre la situación de inseguridad ahí en Cajeme. Que la mayor parte de estos homicidios tienen que ver con enfrentamientos porque es presencia del crimen organizado. Vamos a poder garantizar la paz porque estamos actuando. En Cajeme no había Guardia Nacional y ya se tiene un cuartel de la Guardia Nacional. Ya hay elementos que están permanentemente garantizando la tranquilidad. 30 de abril, estas palabras. Hoy asesinaron a un candidato, precisamente un candidato a presidente municipal. ¿Qué más decir sobre el tema? Vamos a regresar más adelante con esta desgracia, porque eso es. Anoche vimos estas imágenes de la llegada del titular de la unidad especial para el caso Ayotzinapa de la Fiscalía General de la República, el señor Omar Gómez Trejo. Llegó al penal varonil de Santa Marta Catitla, en la Ciudad de México, para reunirse con un señor de nombre Abigail González Valencia, a quien le dicen el Quini, y de quien se dice es uno de los principales líderes del cártel Jalisco Nueva Generación. Informamos anoche que se reunieron unas 6 horas porque el Quini decía tener información sobre el caso de los normalistas desaparecidos y asesinados de Ayotzinapa. Este hombre estaba preso en un penal de máxima seguridad, el del Altiplano, pero lo llevaron a un penal, como es el de Santa Marta, de mediana seguridad. Hoy Grupo Imagen tuvo acceso a un informe interno de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que indica que, el traslado de Abigail González fue a petición del señor Omar Gómez Trejo, el encargado del caso Ayotzinapa, y también a petición del subsecretario Alejandro Encinas, quien dirige la Comisión para la Verdad del caso Ayotzinapa. Y 2, el 8 de abril, Alejandro Encinas le informó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que el Quini colaboraba con testimonios de alto valor para el esclarecimiento de los hechos y la ubicación de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, y por eso se pidió establecer las condiciones necesarias para su traslado a Santa Marta. Repetimos las 2 preguntas. ¿No es temerario sacar a un personaje así de un penal de alta seguridad para traerlo a un penal de mediana seguridad en la Ciudad de México? Y 2, sobre esta base, sobre testimonios, como el testimonio del Quini, está construyendo el gobierno del presidente López Obrador la nueva narrativa, la nueva versión de lo que ocurrió en Ayotzinapa. Las dejamos como preguntas.
Y voy a decir otra cosa que le va a molestar mucho a los conservadores, a mis adversarios. Relíjase. Relíjase. Decía, no, ¿qué no ven? Que ya estoy chocheando. Y que además soy partidario de la no reelección, soy maderista. Ya hasta el 24 y me jubilo. Me recordó a Porfirio Díaz. Me recordó que cada vez que se aproximaba el final del cuatrienio de Porfirio Díaz, yo no lo veo, aun cuando tengan ambos la cabeza blanca, las canas muy bonitas, blancas, que tenga aspiración a ser el Porfirio Díaz del siglo XXI. No lo veo, no lo espero, no lo quiero. Yo creo que la diferencia en este momento entre el presidente Porfirio Díaz y el presidente López Obrador es el bigote. Y es que hoy, como vemos, por segundo día el presidente López Obrador volvió a sacar el tema de reelección, continuidad, prorrogar su mandato, y hoy sí le respondió la presidenta de la Cámara de Diputados, la priista Dulce María Sauri. Y bueno, Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, tuvo hoy un respaldo sólido, fuerte, del presidente López Obrador en una ceremonia muy emotiva, muy lucidora en el centro de la Ciudad de México. Recibió la jefa de gobierno este respaldo a 10 días de la tragedia en la línea 12 del metro. Un recuento presidencial de 7 siglos de la Gran México Tenochtitlan. Su esplendor antes de los españoles, las mentes cavernarias de la colonia, la gloriosa excepción de los años de Juárez, los aciagos 80s, el período neoliberal y la esperanza del cambio e, inevitablemente, la herida de los últimos pasajeros del viaje del lunes 3 de mayo. No podría dejar de decir que en la lamentable desgracia del metro de Tláhuac seguirá habiendo atención y apoyo para los familiares de las víctimas. Una ceremonia en la que abundaron los aplausos para el ministro Saldívar y que contó con la asistencia del canciller Marcelo Ebrard, quien desde la segunda fila escuchó a su sucesora, hoy, como él, en el centro de la investigación del derrumbe. No pretendo más que estar a la altura de este pueblo milenario, que cada día nos hace sentir más y más orgullosos. México Tenochtitlan, hoy te rendimos tributo. Pronto le dijeron que por supuesto que se encuentra a la altura. Espero, Cláudia Sheinbaum, chefe do governo da Cidade do México, que você obtenha a merecida nomeação como melhor prefeita do mundo por seu trabalho em face da pandemia da Covid-19. Seria um reconhecimento da excelente gestão que desempenha e também de tantas mulheres que, como você, fazem da política um exercício de dignidade, de luta pelo direito da cidade, da ética y do compromiso público. Los elogios de la visitante fueron subrayados por el presidente. Y aquí en la ciudad, en la capital de la República, en la que los aztecas llamaban el ombligo de la luna, gobierna una mujer excepcional, trabajadora, honesta, inteligente. Y a 10 días de lo que ella ha querido llamar un incidente, con el respaldo presidencial llegó también el reconocimiento de la deuda frente a la tragedia que hoy enluta a la Gran Tenochtitlan. No podría dejar de decir que en la lamentable desgracia del metro de Tláhuac, y desde luego el compromiso de conocer la verdad y de hacer justicia.
Hasta esta noche siguen 18 personas hospitalizadas por el derrumbe de la semana pasada en la zona de Tláhuac, derrumbe del metro. Uno de ellos, quizá el más grave, es el señor Sergio René Alvarado. Estas 4 mujeres se mudaron desde hace 10 días a la banqueta de la avenida Cuauhtémoc, frente a la entrada de urgencias del Hospital Joco, y a la espera de alguna noticia sobre la salud de Sergio René, quizá el más malherido de los sobrevivientes del accidente de la línea 12 del metro. Son la esposa, madre y 2 de las hermanas de Sergio René Alvarado Hernández, un hombre de 48 años de edad que ha permanecido inconsciente, sedado e intubado desde la noche del 3 de mayo. Él tuvo 7 fracturas, un infarto a mitad de operación, tiene la columna, la vértebra de la columna lastimada, fracturada, y el brazo derecho deshecho. Tuvo colapso de pulmón. No ha despertado ni un instante para enterarse del derrumbe del tren en que viajaba, ni del colapso de su vida. Sergio, apodado el Chiquis con ironía por ser un hombrón de 1,85 metros de estatura, es un trabajador de mantenimiento dedicado en los últimos años a instalar cámaras de videovigilancia. El 3 de mayo por la noche, luego de salir del trabajo en la colonia agrícola oriental, visitó a su madre en Iztacalco. Retomó el camino subiendo a la línea 8 y transbordó a la línea 12 en Atlalilco con dirección a Tláhuac, donde lo esperaba su esposa para continuar juntos en microbús a casa, en Chalco. El trabajo del Chiquis depende de sus manos, y aunque ahora tiene el brazo derecho en pedazos, reconstruirlo no es la prioridad. Incluso ahorita van a venir del INER a revisarle su placa torácica porque le van a sellar las costillas. ¿Le van a qué? A sellar sus costillas. ¿Qué es eso, perdón? De las fracturas que él tuvo. Van a sellar. Durante la hospitalización, Sergio adquirió una infección oportunista que ha diferido la cirugía de columna. La operación programada para mañana supone un alto riesgo quirúrgico por el anterior infarto en el quirófano y el daño a sus pulmones. ¿Cómo los han atendido? Muy bien. Muy bien. Sí. Ajá. ¿Qué les han dado? ¿Qué les han dicho? ¿Les han dado medicamentos? ¿Les han dado...? Sí, a nosotros no nos han pedido nada. Todo lo ha corrido el hospital, todos los gastos y todo. ¿A quiénes piensan denunciar? ¿A funcionarios? A quien sea responsable. Quien resulte responsable de todo este caso. Ajá, porque debe de haber un responsable, quien sea. A mí no me importa quién sea, va a ser contra quien resulte responsable. ¿Marcelo Ebrard? Quien sea. Yo no sé de... ¿Miguel Ángel Mancera? Quien sea responsable. ¿Claudia Sheinbaum? De todo esto. Quien sea responsable de todo esto que pasó. El comisionado de atención a víctimas de la Ciudad de México, Armando Campo, informó que terminó la entrega del primer apoyo a los familiares de las personas heridas y que murieron en el desplome de un vagón del metro de la línea 12. Este apoyo fue de un monto superior a los 2 millones de pesos. Las autoridades dicen que están comenzando a hacer citas con los familiares de los 26 fallecidos para que se hagan los convenios para indemnizarlos con 650,000 pesos. Bueno, ¿y cómo vamos con la vacunación? En los últimos 7 días se han aplicado en promedio 285,000 vacunas. Vuelve a bajar el promedio. De acuerdo con el doctor López-Gatell, los trabajos de vacunación en los estados bajaron de 7 a 4 días a la semana. Según él, esto fue porque vieron que había momentos en que los centros de vacunación tenían poca gente, pero en lugar de ir para arriba, vemos una cifra que desciende.
Para abajo Llegamos cuando queríamos llegar al millón. Estamos cerca de 400,000, o bajamos a 300,000, hoy por abajo de los 300,000. Buenas noches. Buenas noches, Ciro. Recordemos que la meta era 1 millón. Y hablando justamente del doctor López-Gatell, hoy recibió su primera dosis de la vacuna de Pfizer contra coronavirus. Acudió a la escuela Benito Juárez, ubicada en la colonia Roma, en la alcaldía Cuauhtémoc, durante la jornada de vacunación de las personas mayores de 50. El doctor López-Gatell tiene 52 años. Después de recibir la vacuna, el doctor esperó el tiempo de reposo obligatorio y participó en la rutina de ejercicios. Vamos a ver. Y algo que se veía muy lejano, Ciro, regresan los conciertos presenciales. Esta noche en Monterrey se está realizando el primer concierto en Nuevo León con público en un lugar masivo. Está tocando Grupo Intocable en el Parque Fundidora. Para este concierto se instalaron palcos separados, palcos para grupos de personas de 4 o 6 personas. Es un evento al aire libre, máximo 3,000 personas. La de hoy es la primera de 3 fechas. Poco a poco, Eva, el regreso. Ahí vamos. El regreso lento, a la pero calle, seguro. a los espacios. Pues, seguro, ojalá. Bueno, Así sí, va a a ser. juzgar ahora vamos a ver las cifras. Sí, Vamos claramente para a la abajo. baja. Vamos para abajo. Y otra noticia que no esperábamos es que a partir de hoy el gobierno de Estados Unidos permitió que las personas completamente vacunadas dejen de usar el cubrebocas la mayor parte del tiempo. Esas son ya las señales de que está terminando la pandemia, o que consideran que está terminando. Exactamente, porque con los nuevos lineamientos las personas ya vacunadas pueden asistir a reuniones sin usar cubrebocas, sin la sana distancia. También pueden ir sin cubrebocas a lugares cerrados y con poca gente, asistir a conciertos, eventos deportivos. Solo les piden utilizar el cubrebocas en el transporte público, los aviones y los hospitales. Y bueno, temprano el presidente Joe Biden, quien ya está totalmente vacunado, tuvo una reunión en donde todavía utilizó el cubrebocas, pero después del anuncio de los Centros para el Control de Enfermedades, el presidente Biden salió así de la Casa Blanca sin cubrebocas. Por primera vez desde que es presidente no lo utilizó. Antes se lo quitaba solo para hablar en lugares abiertos. Hoy ni él ni su vicepresidenta lo utilizaron y esto fue lo que dijo. Well, today is a great day for America in our long battle with coronavirus. As other nations, even wealthy nations, are mired in the challenges of slow vaccine rollout and poor economic conditions. As a result, things are very different here. You've earned the right to do something that Americans are known for all around the world: greeting others with a smile. Y tiene toda la razón. Y aquí sí, vaya lección que le ha dado Estados Unidos. Al mundo. A Europa, vamos a decirlo, al mundo desarrollado. Estados Unidos es un país de 330 millones de personas. Están tomando ya estas decisiones. Hemos visto aquí su número de vacunación es altísimo y su porcentaje comparado con Inglaterra, Alemania, Francia, Italia. No estoy seguro si con Japón también. Sí, Japón también va muy lento, entonces, siendo que eran de los países que contenían bien la pandemia. La lección de Trump del desastre aquel y no usen el cubrebocas. Son los chinos los que nos trajeron el COVID. A la lección que ha dado ¿en qué? ¿En 3 meses? Y que llegó con 3 meses, promesas mucho más bajas que lo que ha cumplido. Y también en Estados Unidos ya comenzó la vacunación, la campaña masiva para vacunar a menores que tengan entre 12 y 15 años. 17 millones de niños son los que pueden recibir desde hoy la vacuna de Pfizer. En Nueva York, como decimos, ahí están las imágenes. ¿Qué decir ante eso? Exactamente, ahí lo tenemos, Ciro. Sí. Ahí está. Y el gobierno de Nueva York es el que impulsa la vacunación de los menores, hasta con rifas para conciertos gratis. Hacen todo para poder incentivar la vacunación y que cada día sean más y más personas que reciban la inmunización. Bueno, supongo que en 2, 3, 4 meses vamos a estar viendo esas imágenes aquí en México, ojalá. Ojalá que así sea. Y bueno, las cifras de las últimas 24 horas, ahí tenemos otra vez a la India, 4,120, México sigue abajo, Estados Unidos se mantiene, y Brasil, que no puede bajar de las 2,000 muertes a nivel mundial. Bueno, ya lo decíamos ayer, la India rebasó a México, 258,000, 253,000 en México, y Estados Unidos está... Pese a todo, van a llegar a la cifra los 600,000.
Que había calculado el presidente Biden, 600,000. Qué preciso, ¿no? Vamos a ver cómo acaba esto. En otros temas, el lunes la Fiscalía General de la República informó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos envió informes sobre posibles responsabilidades penales del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Hoy, Tony Canales, abogado del gobernador en Estados Unidos, respondió que no hay evidencia ni investigación en su contra en Estados Unidos. En una carta, el abogado Tony Canales dijo: la mayoría de las denuncias se basan en notas periodísticas que contienen rumores. He verificado acercándome a los tribunales de justicia en Texas, las Cortes Federales y el Departamento de Justicia, y en conclusión, no he encontrado ningún procedimiento penal pendiente en contra del gobernador. Bueno, en cambio, esta mañana el ex comisionado para la reconstrucción en la Ciudad de México, para la reconstrucción después del sismo de septiembre del 2017, el señor Edgar Tungui, fue extraditado de España, llegó a la Ciudad de México, fue detenido por agentes de la Fiscalía General de la República. A Edgar Tungui se le acusa de uso ilegal de atribuciones, luego de ser señalado por irregularidades en el proceso de atención a los damnificados del sismo de septiembre de 2017. El señor Tungui va a permanecer por lo pronto preso en el reclusorio norte. Y la periodista Lidia Cacho tuiteó esta fotografía del empresario Kamel Nassif junto a este mensaje: estoy testificando ante las autoridades libanesas por el arresto de Kamel Nassif. El empresario tratante de niñas que orquestó mi tortura compró niñas pequeñas para prostituirlas, lavado de dinero, evadió el fisco en Estados Unidos. 15 años después, aquí nadie se rinde. Kamel Nassif... Ese fue el tuit. Ese fue el tuit de Lidia Cacho. Kamel Nassif y Mario Marín, que es el exgobernador de Puebla, están acusados de tortura y de amenazas contra la periodista Lidia Cacho en diciembre de 2005. Mario Marín fue detenido en febrero pasado en Acapulco. ¿Y qué va a pasar con el señor Kamel Nassif? El señor Nassif está en Líbano. Esto está desde 2019, país del que es ciudadano, que no tiene tratado de extradición con México, como Israel con el señor Andrés Roemer. La Fiscalía General de la República estableció un acuerdo de reciprocidad para juzgar a Kamel Nassif en Líbano por los delitos que en México se le imputan. Nassif fue notificado de las acusaciones de tortura y el proceso lo lleva en libertad. Bueno, y siguen las cosas extrañas en la elección de Nuevo León. Los candidatos punteros de la elección a gobernador están haciendo campañas, a pesar de que, según informó la Fiscalía General de la República, están siendo investigados. Por la mañana platicamos con Samuel García, el candidato de Movimiento Ciudadano, a quien, pues se ha dicho, lo investigan por supuesto uso de fondos ilegales para fines electorales, pero él dijo, pues que las cosas no son exactamente así. No conocemos esas carpetas. El día de ayer se mandó un abogado a la FEPADE con poder a personarnos, a conocer, que nos dieran copia como lo marca la ley, y nos dicen que no existen tales carpetas, que no me podían dar copias de un procedimiento que no existe en la FEPADE. ¿Así te dijeron, no existen las carpetas? Exacto. Le dijeron en la Fiscalía de Delitos Electorales que no hay investigación en su contra. ¿Le mintieron los abogados, sus abogados, a Samuel García? O, si las cosas son así, ¿por qué el comunicado de lunes de la Fiscalía General de la República? En un sentido muy parecido, le preguntamos a Adrián de la Garza, el candidato del PRI, sobre las denuncias por supuestamente comprar votos en la entrega de una tarjeta de ayuda económica. Esto nos dijo. No hemos sido notificados de ninguna carpeta, lo único que tenemos es conocimiento del comunicado de la Fiscalía. No lo entendemos, realmente queremos que nos notifiquen para poder entender qué es lo que está pasando. Yo no he cometido ningún delito. Y entonces, la comunicación el lunes y hoy nos dicen los dos candidatos que no están enterados de nada. En fin, la extraña elección de Nuevo León. ¿Quién volvió a darle duro al gobierno, a la 4T? Fue el diputado de Morena, Porfirio Muñoz Ledo. Hoy tuiteó
Lo que ocurre en Guerrero es afrentoso para la democracia y ultraja a los militantes de Morena, con respeto y amistad para los actores políticos atrapados en esta ópera bufa. Protesto contra las triquiñuelas electorales que desenmascaran delirios por una monarquía tropical. Duro. En otro tuit, Porfirio Muñoz Ledo le pidió esto a los guerrerenses: rechacen el designio de convertir a un estado prócer en insular república bananera. En ínsula bananera, más bien. Porfirio Muñoz Ledo, a propósito de la candidatura de Evelyn Salgado, quien se hace llamar ¿cómo? La Torita. La Torita. Las lluvias que le informábamos anoche afectaron el transporte público del oriente del Valle de México. Hoy temprano se restableció completamente la línea A del metro que corre de Pantitlán a La Paz. Cuadrillas de trabajadores sacaron el agua de las vías del tren. También se hicieron trabajos de desasolve en la avenida Ignacio Zaragoza. Sin embargo, todavía hay tramos de la autopista México-Puebla que continúan inundados. Y cerca de ese punto, en el municipio de Iztapaluca, en el Estado de México, al menos son 3 las colonias que sufrieron inundaciones de hasta 1 metro de altura. Las colonias afectadas fueron Alfredo del Mazo, Santa Bárbara y 20 de noviembre. En esta última, los vecinos seguían sacando el agua de sus hogares. Hoy a las 3 de la tarde fue necesario el apoyo de los cuerpos de bomberos de Iztapaluca. Todos los años las vemos, pasan, cambian los gobiernos y todos los años, municipales, estatales, federales. En los mismos lugares. Y todos los años. Personas que se quedan sin nada y que están ahí sacando el agua de sus casas. Veamos. Sí, tratamos de salvar lo que pudimos, pero nos ganó el agua. Sí, ¿qué es lo que perdiste? Pues en sí fueron ropa, muebles, colchones, el refrigerador, pues como pudimos lo subimos, la estufa, pero sí fue gran pérdida. Todo lo que perdemos no nos lo reponen. Y pues está bien que no nos lo repongan, pero que cambien el drenaje para que ya nos esté pasando cada vez que vengan los aguacerazos. Ya dijeron que van a volver a venir otras fuertes aguas y otra vez vamos a estar igual. Personas que claramente cada año pierden todo lo que tienen, Ciro, y otra vez la misma historia. Y al menos hasta esta noche la lluvia en la zona oriente del Valle de México dio tregua, pero mañana hay pronóstico de lluvias fuertes con granizo, tormentas eléctricas en prácticamente todo el Valle de México. Y bueno, vamos a temas económicos porque por unanimidad la Junta de Gobierno del Banco de México decidió conservar la tasa de interés interbancaria en 4%. El Banco de México señaló que parte de su decisión se debe al aumento de la inflación y a un entorno altamente incierto, riesgos para la inflación y la actividad económica que plantean retos importantes para la política monetaria. Un tema, Ciro, que por cierto y por supuesto estaría explicando mejor David Páramo. No. Y estaría con todo, con ese y con otros temas. Así es, bueno, Ciro. Antes de que te vayas, Kimberly, tenemos información y es una buena noticia a propósito de David. Yo diría, siguen las buenas noticias. Como informamos hace 2 semanas, mañana se van a cumplir 2 semanas, David sufrió un accidente vascular, un aneurisma, estuvo intubado hasta el martes, ese día lo extubaron y lo hicieron con éxito. Hoy informamos que David respira ya con total autonomía, se comunica bien y que su función motriz se reporta como adecuada. Va a seguir en recuperación, pero con el diagnóstico de este jueves, las cosas apuntan a que el padre del análisis superior va a estar de regreso con nosotros. Claro que Qué alegría. Sí, claro que sí, así va a ser. Alegría. Va a estar de regreso en este programa, en esta pantalla, aquí en Imagen Televisión. Aquí te guardamos tu plaza, David, porque además es probable que nos esté viendo, nos esté escuchando. Aquí te guardamos tu plaza. Que siga así. Qué gusto, qué alegría. Claro que sí, gracias, Ciro. Gracias, buenas noches. Gracias, Kimberly. Y bueno, hacemos una pausa. Pero antes me dicen que Javier Alarcón ya se perdió también, que ya nadie lo ve, trae esa confusión existencial de si se corta la barba, no se corta la barba, si perdió el Cruz Azul, si no. Así que hoy traemos un refuerzo de lujo para que nos cuente cómo perdió
el América. Regresamos con eso y con más sobre la ejecución de Abel Murrieta. ¿Debemos llamar carnicería a este proceso electoral? Volvemos. Preguntábamos al principio del programa a propósito del asesinato de Abel Murrieta, preguntamos cómo deberíamos llamar a lo que se ha vivido de septiembre a la fecha. De septiembre, cuando comenzó este proceso electoral, al día de hoy. ¿Cómo llamar a un periodo en que han sido asesinados 83 políticos en 8 meses? 32 de ellos candidatos o aspirantes a candidatos. Dijimos que era una carnicería, pero mejor que cada quien, usted elija los sustantivos y adjetivos, que cada quien le ponga nombre a esta desgracia. Desgracia porque nunca habíamos vivido algo así. Porque si las cosas iban a cambiar para bien, lo estamos viviendo ahora. ¿Por qué? Se quedan con qué importa. Gracias, buenas noches. Aquí estamos. Ánimo.